¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa Foro Potosino. Esta noche en el estudio nos acompañan los maestros Jorge Chesal. Palau, Jorge, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Licenciado Lorenzo Sánchez Andrade, gracias por acompañarnos. Y nuestro invitado de esta noche, Carlos Arriola, catedrático de la Facultad de Derecho, abogado, expresidente de la Asociación de Abogados. Muchas gracias por acompañarnos. Un apasionado del tema de la mediación, del arbitraje. Y bueno, esta noche estaremos platicando precisamente sobre el tema de la mediación. ¿Cómo va la mediación en San Luis Potosí? ¿Es necesaria la mediación en San Luis Potosí? ¿Estamos en tiempo? ¿Es mejor contemplar el arbitraje antes que la mediación? ¿Qué hay de la mediación? Iniciamos con nuestro invitado, inició Carlos Enrique Arriola Sánchez, para que nos platique un poco cómo va el tema de la mediación en San Luis Potosí. ¿Estamos en tiempo? ¿Cómo está trabajando el Poder Judicial para su implementación? ¿Cuenta con los espacios? ¿Cuenta con el centro? ¿Estamos en tiempo todavía de iniciar este sistema aquí en San Luis Potosí? Sí, buenas noches. Primeramente, licenciado Martín Vaca, gracias por la invitación. Al licenciado Jorge Chesal, también licenciado Lorenzo Sánchez, buenos amigos. Y sí, bueno, yo lamento platicarles que vamos atrasados, vamos muy atrasados con esta reforma que ya tiene tiempo de haberse propuesto. Sin embargo, a veces el Poder Legislativo fue postergando su aprobación y es hasta octubre de 2012 que se aprueba en San Luis Potosí la Ley Estatal de Mediación y Conciliación. Esta ley da 180 días para que inicie su vigencia, lo que ya aconteció. Asimismo, da 90 días para que iniciara en trabajo el Centro Estatal de Mediación, que se cumple en este 15 de julio. Es que estamos a unos días de que tenga que iniciar, así es. Sin embargo, no está preparado todavía el Poder Judicial, no hay un centro de mediación, no se cuenta con la infraestructura. ¿Los recursos? ¿Cómo andamos en cuestión de recursos? Bueno, quiero comentar que hace poquito en los medios de comunicación, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Álvaro Guía Romero, señaló que iban a pedir una prórroga para iniciar el Centro Estatal de Mediación. Y bueno, ese es el tema, ¿no?, que nos convoca el día de hoy, y creo que es lamentable para la ciudadanía que siga teniendo que acudir al Poder Judicial a resolver sus conflictos, sean cuales quieren estos, ¿no? Entonces, para nosotros que estamos dedicados a estudiar este tema, sí vemos que se va postergando el hecho de que la ciudadanía tenga otras opciones diferentes a la justicia formal. Ahorita necesariamente tiene que ir a una agencia del Ministerio Público o a un juzgado a resolver sus conflictos. Y el centro de mediación viene a coadyuvar, viene a ayudar a la justicia formal. No va a resolver todo, como bien ya decíamos antes de iniciar el programa, no es una varita mágica, tiene sus contras también. Sin embargo, ya la saturación de los procesos en los juzgados son muchos, así es de que sí necesita una despresurización. Así es. Maestro Jorge Chesal, el tema de los medios alternos de solución de conflictos vendrá a despresurizar ese cúmulo de expedientes que tenemos en los juzgados, en las agencias del Ministerio Público. Vendrá, como dicen en la reforma de justicia penal, que ahí va a descansar el 70 al 80% del total del cúmulo de los expedientes para que sea solamente un 20, un 25%, 15% el que llegue a juicio oral. ¿Realmente dará resultado esta forma de la conciliación? Yo creo que no, y yo creo que no por lo siguiente. Primero que nada, no debemos de perder de vista que cuando se hace la reforma en el 2008, en junio de 2008, entre otros, al artículo 17 constitucional, en realidad ese párrafo que habla de los medios alternativos de solución de controversias estaba dividido en dos. Dice, se implementarán sistemas alternativos de solución de controversias. Punto y seguido. En materia penal vendrán tales y tales y tales condiciones. ¿Qué significa eso? Que la justicia alternativa aplica para todo. Y nos vamos nada más por la mediación. La parte penal, eso está sujeto
a la vacatio legis que se estableció para la reforma penal. Realmente, cuando se dice en el transitorio, en el título transitorio de ese decreto de reforma de 2008, dice, el sistema penal al que se refieren, y menciona esa parte del artículo 17, se refería a la parte penal. Realmente no estaba sujeto a ese plazo de 8 años el tema de la justicia alternativa en materia civil y familiar. Esa materia debía de haber sido inmediata, es decir, desde el año de 2008 deberíamos de haber tenido una ley de mediación, de conciliación y de arbitraje, porque además ahí tampoco se hace una distinción de decir solamente la mediación, sino que habla de justicia alternativa. Y tendría que ser las tres para Tendría que ser las tres, porque además son complementarias. A ver, la mediación es un tercero que lo único que hace es invitar a que dialoguen las partes contendientes. Claro. En la conciliación, el tercero propone alternativas de solución. Y en el arbitraje, el tercero decide. Entonces son 3 niveles distintos de la justicia alternativa, como bien lo decía Carlos, para despresurizar el sistema judicial. Resulta de que nos gustó el tema de la mediación y la gente que empezó a pugnar por todo esto en la reforma se fue a Sudamérica y al Centro de Justicia de las Américas y se trajeron el concepto de la mediación y se quedaron nada más en ese nivel. Lo traen las cámaras empresariales, lo traen muchos académicos, etcétera. La mediación no es más que eso, un tercero que los invita a platicar. Donde alguna de las dos partes no quiera platicar, si no hay se voluntad, convierte en absolutamente ineficaz el mecanismo de solución de controversias. se tenía que regresar al Se tiene que regresar al sistema judicial. sistema judicial. Entonces, partiendo de esa base, como nada más se le ha puesto atención a la mediación y a la conciliación en menor medida, y el arbitraje se dejó olvidado, yo creo que no va a ser eficaz para ir resolviendo los problemas. Porque además, la única manera de poder reducir realmente que existan delitos es desapareciéndolos del Código Penal. Es decir, de otra manera, la transgresión a las normas se va a ir siempre dando en la medida proporcional en que aumenten las tipificaciones penales. ¿Qué es lo que se debería de hacer para realmente despresurizar? Hay figuras delictivas que deberían de desaparecer para convertirse en temáticas de juicio civil y que en juicios civiles quedaran resueltas y no estar saturando los códigos penales cada vez de mayores tipificaciones, porque entonces no va a haber sistema que pueda acabar con eso. Esa violencia legislativa, ¿no? Que Así luego es. mucho hablamos, que siempre estamos criminalizando, y lo único que hacemos es provocar que exista pues más rezago, más cúmulo de expedientes en los Voy a dar un tribunales. ejemplo muy, muy breve. Un delito que recibió mucha simpatía por parte del público fue el tipificar con pena de prisión o multa, es delito de pena alternativa, el maltrato a animales domésticos, que se aprobó en el mes de mayo. Así es. Maltrato de animales domésticos con crueldad se convierte en un delito. Bueno, pues resulta que las corridas de toros caen dentro de esta tipificación porque los toros son animales domésticos, de acuerdo a un documento expedido por Naciones Unidas a través de la FAO. Pero San Luis Potosí es uno, tengo entendido, en los estados de la República, donde está a punto de hacerse patrimonio. Pero al margen de eso, De la humanidad, las resulta de corridas que de por toros. esa tipificación, el maltrato de un animal doméstico se convierte en un delito. Y si el toro de lidia es un animal doméstico, entonces una corrida de toros se convierte en un evento delictivo. Conforme al tipo penal, Conforme cae. al tipo penal. Y los entonces- espectadores adicionalmente se convierten o en testigos o en encubridores. encubridores. ¿Sí? Así Entonces, es. ¿qué es lo que sucede? Bueno, que si esa ley, esa disposición se llega a aplicar a rajatabla, ni va a haber corridas de toros y va a haber muchos detenidos. Y gallos. Entonces, sí, entonces no va a ser realmente eficiente. Ahí es en donde está el gran secreto. Sin duda, en San Luis Potosí no le hemos apostado, o históricamente comentamos en días pasados, es una sociedad, es un sistema que no le apostamos mucho a la mediación, no le apostamos mucho a la conciliación. Luego lo queremos hacer, o queremos retomar esto al cuarto para las 12. Hay estados, por ejemplo, uno que tenemos aquí muy cerquita, Guanajuato, Liceo Lorenzo Sánchez, donde tienen años, décadas, trabajando ya en el tema de la mediación, con centros privados de solución de conflictos municipales incluso, y bueno, eso les ha dado hoy en día buenos resultados, no solamente en el área penal, sino lo han trasladado a otras áreas como la civil, como la mercantil, por ejemplo. La parte de la mediación, de la conciliación y de las soluciones de conflictos, medios alternativos de conflicto,
Pues aquí en San Luis Potosí yo creo que a última hora quisimos hacer un embudo. Y en ese embudo, en un pequeño agujero, meter todas estas materias al cuarto para las 12, tal como lo mencionan. Pero además con una seria carencia de previsión en materia de recursos económicos, porque si bien en efecto se establecía que la ley iniciaría a partir de los 180 días a partir de su publicación, cosa que ocurrió en el mes de abril, y esto fue en octubre del año 2012, pues se debió haber contemplado en el presupuesto de egresos e ingresos del Estado precisamente esta parte que iban a destinar para esta serie de circunstancias, para la creación del centro de mediación. Ahora, antes de entrar al aire, nosotros comentábamos la parte relativa, qué tan factible es que el aparato burocrático se va a engrandecer. Vamos a tener funcionarios de 9 a 2 de la tarde. Nada más va a funcionar la mediación, la conciliación y, como decía el licenciado Jorge, árbitros que pues deben ser particulares, no del Estado, porque si no, en todo caso, asumirían una función de ciertas características de orden jurisdiccional. Entonces, pues tenemos un grave atraso. Y además este tipo de circunstancias fomenta la impunidad, porque no hemos ni terminado un tema cuando ya estamos introduciendo temas nuevos. Y estos temas nuevos en lo que llega a la conciliación, en lo que buscan al presunto infractor o delincuente y que se quiere arreglar conmigo después de que me golpeó y que busco la reparación del daño, que se me restablezca el pago de curaciones, etcétera, 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 pues se puede dar o no se puede dar, porque finalmente si no se dota, legislativamente hablando, si no se dota de herramientas eficaces que obliguen en un momento dado a que las personas deben de concurrir a desahogar esta prueba de mediación, esta etapa de conciliación, esta etapa en donde sea un tercero o alguna persona que los inste a dialogar, pues si alguna persona no quiere entablar el diálogo o no hay proposición, pues va a ser letra muerta, como decía el licenciado Jorge. Pero además hay una cosa muy importante de lo que dice Lorenzo. Ha habido experiencias en cuanto a arbitraje y a conciliación institucional que son verdaderos fracasos. Por ejemplo, el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor, que tiene audiencias conciliatorias, son pocas las que se resuelven en conciliación, o más bien, son pocas las que se resuelven en conciliación sin la amenaza de sanción. Es decir, si Profeco no amenaza al proveedor de que le va a imponer una sanción, difícilmente llegan a un arreglo. Más bien llegan al arreglo motivados por el temor a la sanción. Sí. Coaccionados. Así es. Además, Profeco tiene arbitraje. Rarísimos los casos en donde las partes se someten al arbitraje de Profeco. La Conducef tiene funciones arbitrales. Rarísimos los casos. Es más, los bancos llegan a la Conducef con la consigna de negarse al arbitraje por sistema. La Ley de Protección al Consumidor estableció alrededor del año 1996 el arbitraje independiente y había árbitros registrados por la Secretaría de Economía que prestaban sus servicios de arbitraje. Jamás se desarrolló en San Luis Potosí un arbitraje bajo ese esquema. Así es, hasta hoy en día con los medios que tenemos de solución de conflictos no han funcionado como quisiéramos. Vamos a un corte, amigos del auditorio, y regresamos para continuar charlando sobre este importante tema de la mediación en San Luis Potosí. Regresamos.